Muchas gracias y bienvenidos a la tercera conferencia sobre Wagner que hemos querido titular Tristán y Isolda, el acorde enigmático. Si en la conferencia anterior era extremadamente complejo el introducir en un periodo de tiempo tan reducido como es en 1 hora y media todo lo que transcurre, explicar todo lo que transcurre en el Anillo del Nibelungo, que son, como decía, 17 horas de duración divididas en 4 óperas, aquí ocurre exactamente lo contrario. En Tristán y Isolda prácticamente la acción no existe. Se explica tan rápidamente como que el primer acto, Tristán es encargado de llevar a Isolda al Königsmarck. Tristán y Isolda están enamorados y, por la razón de ese amor, deciden suicidarse. Brangäne, en vez de darles el veneno, les da el filtro de amor que hace que todavía se enamoren más. Y al final del primer acto llegan al puerto donde espera el rey Marque. El segundo acto es la escena de amor quizá más larga, más importante, escrita en toda la historia de la música. Son casi 50 minutos donde Tristán y Isolda están solos en el escenario declarándose un amor mutuo, y al final de la escena aparece el rey Marque con Melot, hay una lucha, Tristán es herido y huye, termina el acto. Tercer acto, Tristán está esperando solo en la isla que llegue Isolda, esperando continuamente a que llegue, y justo cuando llega Isolda, muere, e Isolda muere de amor. No pasa más. Comparado con todo lo que transcurre en el anillo, el robo, solamente la primera escena yo necesitaba, la conferencia pasaba casi media hora para explicarles el inicio. Pero, ¿por qué Wagner tiene la necesidad de escribir en medio de la composición del anillo? Wagner interrumpe la composición del Anillo del Nibelungo para componer Tristán y Isolda. Hay muchas razones por las cuales le llevan a componerlo, pero principalmente una, digamos, económica o práctica. Él siente la necesidad de que sus obras se toquen y, digamos, entre paréntesis, viendo que el anillo está adquiriendo unas dimensiones gigantescas, Wagner decide componer, y ahora entiéndanlo en perspectivas wagnerianas, componer una ópera de fácil interpretación. Esa es la primera voluntad de Wagner. Yo necesito hacer una ópera de fácil digestión, que sean pocos personajes. Claro, compone Tristán y Isolda, que son 4 horas y media, 4 horas y algo de ópera. Hay que entenderlo siempre dentro de los términos wagnerianos. La segunda, evidentemente, es el dinero que él va necesitando, que está viviendo gracias a la ayuda de su amigo, mentor, mecenas, el señor Wesendonck, que lo mantiene y que Wagner, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Es muy curioso, si me permiten una anécdota de la vida cotidiana de Wagner, que también es interesante. Wagner vive en una casita que está anexa a la casa de donde vive el señor Wesendonck en Suiza, cerca de Zúrich. Y Wagner, de alguna manera, en una carta a su mujer Mina, que está en Dresden, le explica
de alguna manera riéndose del señor Wesendonck, que finalmente el señor Wesendonck, que es el que está pagando todo, y que Wagner de una manera también poco agradable tiene una relación amorosa con su mujer, todo hay que decirlo, incluso consigue que los horarios en la casa del señor Wesendonck, que se hizo extremadamente rico gracias a las inversiones del ferrocarril en Estados Unidos, pues que los horarios en la casa del señor Wesendonck se adecuasen a las necesidades de Wagner. O sea, imagínense ustedes que usted está pagando a un compositor que vive en su casa al lado y nos tenemos que ajustar a lo que dice, a las necesidades de esta persona que está en otra casa. Bueno, pues ese es el día a día, digamos, de Wagner en la composición todavía del Anillo, hasta que, como comentábamos el otro día, en el segundo acto del Anillo, cuando Sigfrido deja de forjar la espada, se aparta y Wagner se despide de él con una nota al pie de página diciendo textualmente: no sé cuándo te volveré a ver. Y empieza la composición del Tristán y Isolda. El otro día comentábamos que el Anillo hace referencia continuamente a la naturaleza. Y si recuerdan, tocábamos esta nota grave, de la cual podríamos estar años escuchándola. Es como si el ruido de los restos del Big Bang todavía estuviesen perceptibles. O hablábamos de la mitología griega, lo que sería el caos al principio de todo. Y de repente, en cuanto introducimos un segundo elemento, primero ocurren dos cosas fundamentales. Se crea la dualidad y, además, se crea la inestabilidad porque entra el concepto de tiempo. En el momento en que existen dos elementos, todo empieza a perder el equilibrio y, si recuerdan, así es como comienza el Anillo del Nibelungo, que nos llevará durante toda digamos, las 4 óperas, siendo una épica extremadamente compleja. Al contrario, ocurre en el Tristán y Isolda. Nos encontramos en el famoso acorde enigmático. Es un acorde que técnicamente es muy difícil de explicar y que hay muchísimas teorías sobre cómo fue creado el acorde de Tristán. El acorde de Tristán es este. No es nada más que esto. Pero este acorde significa un antes y un después en la historia de la música. ¿Por qué? Es extremadamente complejo, pero lo importante, más que las explicaciones técnicas, es lo que nosotros sentimos cuando lo oímos. Cuando yo escucho esta nota, al principio del Anillo, escucho estabilidad. Incluso esto creo que esto está dentro de la consonancia del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la disposición de la música, de cualquier sonido que nosotros emitimos, está definido por sus armónicos. Cada sonido tiene sus armónicos, que son para todos los sonidos la misma proporción. Primero sería este sonido, después la octava, después la quinta, después la cuarta, después la tercera mayor y la tercera menor. Por eso cuando nosotros tocamos este acorde, nos suena absolutamente natural. Hasta incluso si hacemos
omisión de todas las notas que acabo de tocar, toco una nota que esté dentro de los armónicos y toco una nota inferior, verán que suena esta nota por simpatía. Y yo no la he pulsado. ¿Eso qué significa? Que los armónicos naturales hacen que resuene esa nota. Eso significa que la música tonal, lo que se denomina comúnmente como la música bien sonante, está implícita dentro de la naturaleza. Eso es muy importante. Eso es extremadamente importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque esa sucesión de armónicos está en cada sonido, lo que pasa es que no los percibimos. ¿Qué es lo que ocurre en Tristán y Isolda? Que si cogemos una escala como esta, de cualquier manera existirá siempre tonos mayores, intervalos mayores e intervalos menores. Y ahora a mí me gustaría que fuesen extremadamente atentos para distinguir cuándo un acorde es mayor o cuándo un acorde es menor. Esto sería un acorde mayor. ¿Por qué? Porque es más abierto y más alegre. Creo que para todos es comprensible, ¿no? Y este acorde es menor. Lo perciben, ¿no? Vamos a probar otro acorde. Es mayor, ¿no? ¿Lo perciben todos? Un poquito más fuerte. Y este acorde, este es menor. ¿Ven? O sea, es bastante fácilmente reconocible. Y habrán oído muchas veces que una sinfonía está en re mayor o en re menor, y ustedes a lo mejor se han preguntado muchas veces por qué es re mayor o re menor. ¿Por qué? Porque esta es la tonalidad más oscura. Esto nos lleva al siguiente paso, que es la división de escalas diatónicas y escalas cromáticas. Cuando quiero una escala cromática, lo que quiero siempre es expresar sentimientos humanos. Por ejemplo, si yo hago esto y paso de esta nota a esta, es medio tono que no resuelve. Y quizá una de las melodías más conocidas que ustedes, más fácilmente reconocibles, donde el paso de una nota a otra es especialmente expresivo, es esto. Esto es la quinta de Mahler, seguramente que lo habrán escuchado algunos. Bien, yo cuando escucho este acorde necesito, por favor, resuélvete. Quiero que suene, ya estoy interiorizando, necesito que suene la siguiente nota. Por favor, no. Correcto, esa sensación de física es porque la música está innata dentro de nosotros, porque es propia, porque es natural. Cuando vamos en contra de lo que es la sonoridad propia de la música, es algo que es voluntario por parte del compositor. Y para entender el acorde de Tristán nos queda lo más importante. Muy importante dentro de la biografía de Wagner, que muchas veces se olvida.
Wagner es nacido en Leipzig, aunque se le suele asociar siempre con Dresden, porque es donde trabajó, donde estrenó, donde fue director de la orquesta, donde tuvo la Revolución del 48, pero Wagner es nacido en Leipzig y uno de sus profesores de música fue el cantor de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, heredero del mismo puesto que había tenido Johann Sebastian Bach. Es un dato biográfico que muchas veces se pasa por encima, pero yo considero de extremada importancia, porque el contrapunto es la técnica de utilizar dos voces, o tres, o cuatro, o cinco, al mismo tiempo. Bach es el máximo exponente de esa técnica. Yo todas las mañanas me levanto y toco Bach, por una razón muy simple, porque tocar Bach me permite en mis dedos sentir cada una de las voces del género humano. Tenemos desde una voz más baja, que sería un bajo, la voz de tenor, que sería un hombre más joven, o la voz de una mujer más grave, o una mujer con una voz un poco más aguda. Bien, me encanta el que no cada dedo vaya siempre con una voz, sino lo difícil es que los juegos y lo que van diciéndose unos a otros van pasando por las manos, como así. Cada voz, cada segmento de lo que han ustedes tiene su propia voz, tiene su propia línea. No es como en la música de Mozart, que tenemos, digamos, un aria, lo que hace esta voz es muy bonito, pero lo que hace la mano izquierda es tremendamente aburrido. ¿Qué es lo que ocurre? Que Bach lo que nos hace es que todas las melodías sean interesantes y se correspondan cada uno a un carácter. Ahí es donde empieza a entrar el acorde de Tristán y Isolda. Ahí cada segmento del acorde va en una dirección diferente. Primero, la voz superior lo que nos está pidiendo es el anhelo de resolución. La voz inferior para mí está pidiendo que se resuelva en la inferior. La voz del medio está perdida en mitad del acorde y sube hacia arriba. Y la otra voz del medio nos pide estar aquí hasta aquí. Si lo escuchamos todo a la vez, lo voy a volver a tocar. Lo que ocurre es que antes de que este acorde aparezca, hay una introducción.
esta nos lleva hacia esta nota. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos tendría que llevar a esta. Pero eso es muy feo. Pero yo lo que hago es, Wagner lo que hace es, y ahora repito lo mismo. Y ahora nos vamos a quedar solamente con el final. Y ahora, como diría Schoenberg, para componer, trabaje con el resto. Yo, cuando escuché cuando leí esa afirmación de Schoenberg, ¿qué quiere decir trabajar con el resto? Trabajar con el resto es, esto es el resto. Y se queda. Y lo reducimos a lo mínimo. Y ahora viene la genialidad extraordinaria. Desde el principio hasta ahí, nunca, jamás en la historia de la música ha habido tanta expresión en tan pocos compases. De hecho, hay una anécdota de Furtwängler que, visitando a Richard Strauss cuando estaba convaleciente ya a punto de morir, y Furtwängler no tenía una buena relación con Ricardo Strauss, que fueron contemporáneos, y aunque Furtwängler dirigía muchas obras de Strauss, no tenía un gran afecto personal por él. Pero fue a ver al hospital, y la sorpresa de Furtwängler, cuando se encontró a Strauss leyendo el canto y piano de Tristán y Isolda. Y cuando entró, Furtwängler dijo: nunca, jamás, nadie ha llegado tan lejos. Nunca. Y eso dicho por el propio Ricardo Strauss, que había compuesto lo que había compuesto. La cuestión está en que una vez que hemos entrado ahora nos encontramos en un mar de, ¿cómo definirlo? Como de continua indefinición. Nunca nos lleva al sitio donde esperamos. Voy a ahora hacerlo un momento, no como lo hace Wagner, sino como si fuese a interrumpir algo que viene dentro del fluido natural. Seguramente lo van a notar. ¡Qué decepción! Que íbamos muy bien hasta aquí. Pero ahora es como si pusiéramos incluso una marcha más. Y otra vez. ¡No! ¿Lo han visto? ¿Lo han sentido? Cómo el estilo es tan novedoso, el estilo es tan
tan complejo en la manera en que él utiliza la armonía y las voces, cómo cada voz va siendo importante. Yo recuerdo cuando era joven en Viena, yo tenía la suerte de que yo podía acceder a los ensayos en el Musikverein cuando yo era estudiante y pude ver a Carlos Kleiber ensayar con la Filarmónica de Viena. Y cuando ensayó el Preludio de Tristán y Isolda, dijo una cosa a los músicos que para mí fue absolutamente revelador. También hay una grabación que lo pueden escuchar ustedes. Dicen, toquen cada una de las notas como si fuesen ustedes la voz más importante. Uno como director de orquesta lo que intenta es siempre justo todo lo contrario, es decir, no quiero que la flauta suene más y los violines menos, no, le dice, toquen como si cada uno de ustedes tocase la voz más importante. Y eso es el secreto de la introducción de Tristán y Isolda. Y este acorde que parece tan poco, hay un momento que es al final del preludio, es una explosión de desesperación, pero sigue siendo. Es lo mismo. Son las mismas notas, que lo único que hace es desplegarlas en fortísimo por toda la orquesta. Eso para mí es extraordinario, no tiene, como digo, no tiene precedente. Y el flujo continuo, que es lo que Wagner quería componer en el Tristán y Isolda, es el flujo continuo de la música, no dejarnos atrapar por situaciones, por cadencias y por paradas, sino que siempre haya una fluidez. Seguramente también habrán escuchado que toda la ópera de Tristán y Isolda está basada en ese acorde. Es, de alguna manera, cierto, pero es mucho más complejo que eso. Les voy a dar un ejemplo de cómo lo utiliza, por ejemplo. Eso es cuando está Isolda cantando su desesperación. Bueno, y ahora un tono más alto. Es lo mismo. Son las mismas armonías. Lo malo es que la cuestión es que está utilizado todo mucho más deprisa. Si podemos poner la primera imagen. Hemos escogido como primera imagen para representar el primer acto de Tristán y Isolda algo que puede ser desde el mar o una imagen romántica de un pintor romántico como es Caspar David Friedrich, de los compositores, de los pintores más extraordinarios de todo el romanticismo, sobre todo del romanticismo alemán. ¿Por qué hemos elegido esta imagen? Primero, porque el primer acto transcurre en un barco. Y yo cuando escucho el principio, el preludio, yo tengo un poco la sensación de que es el balanceo del barco que transporta a Tristán y Isolda, por ejemplo. Yo un poco es como si estuviésemos en un barco que está siendo balanceado suavemente desde fuera, pero donde dentro del barco lo que se está
viviendo es un auténtico drama extraordinario. Eso es lo que yo percibo cuando toco, cuando dirijo el Tristán y Isolda. El segundo acto del Tristán transcurre, como decíamos, en el bosque donde ellos dos tienen un encuentro. Si recuerdan, en la primera conferencia sobre el Tannhäuser, había una llamada de las trompetas que llamaban casi una marcha militar, era cuando entraban los invitados en el segundo acto del Tannhäuser. Bien, esto es imposible dentro del Tristán y Isolda. ¿Qué es lo que hace Wagner? Utiliza también una llamada, pero fíjense, es una llamada nocturna, y cómo están utilizadas las mismas trompas que anuncian la caza. Son como si esas trompetas que parecen agresivas en el Tannhäuser, escrito pues, 10 años antes que el Tristán, se hubieran transformado y hubiesen sido pasadas por un velo, y aquello que es tan importante en el romanticismo como es la noche es algo extraordinariamente importante en el romanticismo. Y es como si esas trompetas tan agresivas se hubieran pasado. Creo que es perfectamente perceptible. Y esa misma sonoridad hace que cuando comienza a cantar Isolda, verán que es una atmósfera totalmente onírica, idílica, donde nos vamos preparando poco a poco a la gigantesca escena de amor, como digo, que dura casi 30 minutos. Me gustaría hacer referencia a la conferencia anterior. Si recuerdan, esto sería el motivo del Rheingold que cantan las mujeres, las 3 hijas del Rin. Seguro que lo recuerdan, ¿no? Del Rheingold. Bien, pues el mismo elemento lo tenemos también en Tristán y Isolda, pero utilizado de una manera totalmente diferente, de tal manera que queda un efecto como velado. Fíjense. Son los mismos, pero solamente que unas es abierto y aquí es oscuro. Son como lo que en el oro del Rin es violento, aquí es seductor. Si me permiten, este es de los momentos más bellos. Solamente por este momento merece la pena escuchar Tristán y Isolda. Y aquí comienza a hablar sobre la noche. Y ahora aquí es cuando viene.
creo que es perfectamente perceptible, como si alguien nos estuviera acercando con sus brazos hacia nosotros. Y queda no tengo palabras, es este momento de Brangene. Es como si estuviésemos, esta música podría seguir por siempre, no tendría fin. Por lo tanto, es todo lo contrario que en el anillo del Nibelungo, donde siempre el movimiento de todo es lo que nos lleva hacia adelante. Aquí la necesidad es todo lo contrario, es parar el tiempo, parar, que nos quedemos parados, que no cambie de situación. Pero los elementos se van sucediendo y la música se va transformando. Eso que estoy tocando transcurre 10 minutos después de lo que acabo de tocar anteriormente. La música sigue continuamente en este estado de continuo estado etéreo, hasta que al final, de repente, entra Tristán con el elemento que al final se va a utilizar para la muerte de Isolda. Esa es de las melodías más bellas que yo conozco y que está en total contraposición con esto. ¿Por qué? Porque aquí todo está cercano, las voces tienen poca distancia. En cambio aquí, fíjense la distancia que hay. Tiene una majestuosidad que al principio del Tristán y Isolda no tenemos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es lo único que representa el principio, mientras que el final es la aceptación de la muerte como único final. Y las últimas palabras del Tristán y Isolda lo que viene a decir es que la muerte es la máxima felicidad. Y cuando yo escucho esta música, que es lo último que canta Isolda, yo realmente siento que ha venido esa aceptación, que realmente nos está invadiendo o que ya hemos aceptado aquello que nos ha sobrevenido, que tiene mucho que ver con la teoría de Schopenhauer, como seguramente también habrán leído, con respecto a la voluntad, al mundo como voluntad y representación. Al fin y al cabo, el Tristán y Isolda, el propio Wagner dice que lo inspira la lectura del mundo como voluntad y representación. En el Tristán y Isolda no hay voluntad, simplemente hay una aceptación de un destino que les va llevando y que al final lleva a una grandiosa escena final. Hay un momento donde
la intensidad dramática de Isolda en el segundo acto como que va subiendo poco a poco esa energía, esa intensidad, ese deseo, hasta que explota. Esa es la explosión. Es como si hubiéramos realmente tenido una catarsis interna, un éxtasis, del cual habla también pues desde Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Hay que decir que Wagner leía muchas veces durante la composición del Tristán y Isolda para sus amigos, leía en voz alta a Cervantes y leía a Calderón. Es extraordinariamente importante. Si algún día tienen la posibilidad de ir a Bayreuth y visitar la casa de Wagner, verán que están las obras de Calderón en su biblioteca, expuestas en su casa. Y ahora, como final, esta tercera imagen. Creo que la expresión del dolor más real y que yo realmente cuando lo he dirigido lo he sentido así, es el preludio del tercer acto del Tristán y Isolda. El dolor que yo siento con esto. Esto duele cuando uno lo oye, pero si se dan cuenta, es muy parecido a... No son para nada las mismas notas, pero el carácter y el movimiento de la frase es el mismo. Fíjense. Creo que es perfectamente perceptible para todos, ¿no? Y hay ciertos elementos dentro del Tristán y Isolda que ya Wagner había utilizado previamente en otras óperas. Primera, la llamada en el holandés errante del marinero, que hay una llamada de un marinero también en el primer acto, en el Tristán, y también un elemento que también aparece en la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que seguramente muchos de ustedes conocerán, o en el Tannhäuser. Esto es un poco la llamada del pastor que va felizmente y sobre eso se juntan los peregrinos. Bien, en Tristán también hay una llamada de un pastor, pero en vez de ser alegre, es, fíjense,
esta llamada para mí es como si hubiéramos cogido el corno inglés, que es el instrumento que lo toca, del Tannhäuser, y lo hubiéramos metido por el tamiz del dolor de Tristán, y esa alegría que estaba en el Tannhäuser hubiera sido destruida, retorcida, hasta crear esta melodía que es casi atonal, parece, si no estuviera integrada dentro del Tristán y Isolda, podríamos decir que es casi música de Schoenberg. Al final, justo cuando llega Isolda, ahí. Este es de los momentos mágicos . Y ahora comienza a cantar Isolda, mild und leise wie er lächelt, viendo sobre el cadáver de Tristán, que es ese personaje que está mirando al horizonte, enfermo, esperando la llegada de Isolda y que no llega, y ahora ya, una vez ha llegado Isolda y Tristán ha muerto, sobre el cadáver canta esto. Extraordinario. Yo cuando lo oigo, cuando lo dirijo, cuando lo toco, no puedo evitar que me llegue a lo más profundo de lo que es mi sentimiento, mi ser humano. Y hay algo muy importante en este final de Isolda. Primero, ella siente como si se sumergiese en un éxtasis místico representado por unas olas donde ella se va sumergiendo. Fíjense cómo está hecho. ¿Han visto cómo la música va bajando poco a poco, como si poco a poco fuésemos perdiendo nuestra voluntad y nos fuésemos dejando ir? Pero hay un momento donde ella recupera un poquito más para adelante. Como esas ondas que la van poco a poco cogiendo, cada vez van yendo más hacia arriba, y hasta que al final de todo
Y ahora, ¿qué es lo que ocurre al final de Tristán y Isolda? Esto es justo los 5 últimos compases. Escuchamos de repente el mismo acorde que hemos escuchado al principio. Lo vamos a escuchar, pero escondido. ¿Lo han escuchado? Lo voy a volver a tocar. Es lo mismo que al principio. Lo que pasa es que aquí está escondido detrás de toda la orquesta, no está desnudo como al principio, sino... Y ahora sí que se resuelve. Y ahora se queda un instrumento solo, con esta nota, con el re sostenido, que es el oboe, y sobre esa nota termina toda la orquesta. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué se queda esta nota sola del re sostenido, de un instrumento solo, después de haber estado tocando toda la orquesta? ¿Por qué? Porque es la nota hacia donde nos llevan las 4 primeras notas del inicio, que conforman. Es como si Wagner nos quisiera decir, esperen ustedes hasta el final de la ópera para comprender que eso que no pudieron ustedes escuchar al principio es lo que tiene explicación, de tal manera que el sufrimiento cromático, el sufrimiento terrible, solamente se puede resolver a través de la aceptación del destino, de la muerte como máxima felicidad o como máxima culminación, que tiene mucho que ver, como decíamos, con la filosofía de Schopenhauer. Por eso es tan importante el saber y conocer estas claves que están escondidas dentro de la partitura y que para mí son tan importantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes no las conocen, la música nos sigue conmoviendo. De lo que se trata es de saber por qué Wagner compuso ese acorde. Y para terminar, 2 pequeñas cosas. ¿Cómo se creó este acorde? La teoría más interesante y más creíble que yo he leído es la que expone el señor Alex Ross en su libro El resto es ruido, que dice que probablemente Wagner componía sobre el piano y que en un arrebato dijo, qué bien. Estadísticamente no hay nadie que pueda deducir que no haya sido así. Por lo tanto, esa es una de las teorías. Después Wagner se encargó de decir de cómo lo había construido el acorde, etc. Pero para mí tiene algo de inmediato que sí, tiene algo de súbito, como de desesperación, de amor tremendo, imposible por la señora Wesendonck, que es lo que él quería expresar en el Tristán y Isolda. Y tal como venía anunciado en el programa, quiero finalizar este ciclo de conferencias tocando una obra que yo he compuesto expresamente para dar las gracias a la Fundación y a todos los que han hecho posible
estas conferencias donde yo he disfrutado tanto. Primero, antes de terminar, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre el Tristán y Isolda. Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, primero felicitarle, ha sido magnífica su exposición. Un pequeño apunte y una pregunta. El apunte es que Liszt dijo que si la música se destruyera se podría recomponer a partir de la partitura del Tristán. Sí. Y recordemos que cuando murió dijo Tristán, ¿no? Sí. Para que dijo Liszt. Yo no me puedo creer que esta obra tan grande, tan maravillosa, que para mí es lo mejor que se ha compuesto en la historia de la música, Sí. sea compuesta por dinero, sino por amor. De hecho, cuando sale del asilo corriendo a Venecia, Sí. hay necesidad imperiosa de componer. Y eso no pasa por el tamiz de que necesite dinero. Ese es el apunte. Y la pregunta, ¿usted cree lo que se ha dicho hasta la saciedad de que el acorde famoso es el inicio de la música tonal, de la música moderna, música clásica contemporánea? Esa es la pregunta. Gracias. Bien, sobre el apunte del dinero, no estoy de acuerdo con usted. No creo que Wagner lo compusiera por dinero. Pero que Wagner vendía todo, incluso 2 veces. Wagner le prometió los derechos, del Rheingold, se los prometió al señor Wesendonck. Y después le vendió el anillo completo. Rheingold es la primera ópera del anillo. Y después le vendió el anillo completo a Luis II de Baviera. Por lo tanto, y cuando, un apunte, cuando Wagner huye del asilo y huye a Venecia, digamos, no se instala en la pensión, se alquila el Palacio Vendramín y lo hace redecorar de nuevo, en una situación económica donde él estaba absolutamente arruinado. O sea, él siempre tenía la necesidad de dinero y nunca era suficiente para él. Si se han entendido que lo ha escrito por dinero, no. Wagner lo que intenta es venderlo todo. O sea, Wagner nunca escribió por dinero, sino, tiene usted razón, escribió por, y creo que eso también lo he dejado claro, escribió por el amor extraordinario que sentía por Mathilde Wesendonck. El amor que nunca ha quedado claro si fue un amor solamente platónico o también llegó a ser, en algún momento llegó a ser físico, pero ese amor que existía que era correspondido con Mathilde Wesendonck, le llevó efectivamente, pero también la lectura de Schopenhauer. O sea, se unió todo tipo. De hecho, la primera célula que él escribe sobre el Tristán y Isolda está basado en unos poemas que escribe Mathilde Wesendonck para que Wagner les ponga música. Y lo que les he tocado antes, ese es el último de los Lieder, de los Wesendonck Lieder, que se llama Träume, que se estrenó en principio en una primera versión para orquesta de cámara y violín en casa de los Wesendonck. Sobre el apunte de que toda la música moderna surge a partir del acorde de Tristán y Isolda. Lo que surge es, y no lo digo yo, es la percepción general en todos los compositores, voy a intentar demostrarlo. Nosotros siempre percibimos el acorde de Tristán después de una sucesión de estas notas. De tal manera que nosotros podemos percibir de que está en una tonalidad general de la menor. Bien. Lo que ocurre es que cuando viene la segunda exposición, empieza desde el la bemol, que no tiene ningún sentido armónico en ese caso. Por lo tanto, no está sujeto da igual con qué nota lo preceda yo ese acorde. Y eso es porque eso nos desprende de lo que es la tonalidad que tanto insistí antes. Esto es lo natural. Y me gustaría son cosas muy complejas las que les estoy intentando explicar en apenas una hora, pero que han hecho una demostración a sí mismos de que son capaces de diferenciar un acorde mayor y menor, que no es fácil, porque uno tiene
que escuchar con atención, pero todo el mundo es capaz de diferenciarlo. Y cuando escuchen música, y cuando escuchen lo que yo he compuesto que está dentro del Tristán, hay una parte que va haciendo... Y este acorde, por ejemplo, estas dos notas es mayor y esto es menor. Ese juego de acordes, de intervalos mayores y menores, es lo que nos da el juego de la expresión. Es como ir intercalando diferentes colores claros y oscuros que, si escuchan con atención, verán que dentro de su cerebro, dentro de su sentimiento, se abren muchas más posibilidades. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Bueno, yo como he asistido a las 3 conferencias, Sí. me guardé las preguntas para la última. Ahí va. Voy a hacer más de una. Se me responde a las que quiero. Sí. ¿De acuerdo? Realmente preguntas tengo una. Sí. Tengo cientos, pero tengo Sí. una reflexión también y casi una petición también. Les pongo por orden. La primera, la reflexión, que va precedida de un agradecimiento. La reflexión es que da gusto sentarse aquí a escuchar a una persona que aúna la pasión que transmites, perdóname que te tutee, No, yo, de la misma edad, gracias. porque No. la pasión y el conocimiento. Yo comparto contigo la pasión Sí. y ya quisiera compartir una parte mínima del conocimiento que tú tienes. Pero te he seguido, Sí. durante todo este tiempo. Y la reflexión sobre eso es, Sí. joder, Muchas gracias. qué bueno es que alguien baje al nivel de los humanos a intentar compartir con nosotros esto, ¿no? La segunda es la pregunta, y lo tercero que te voy a hacer es la petición. La segunda es, como director de orquesta, como músico, Sí. ¿cómo se enfrenta uno a la obra de Tristán en concreto, que es una obra compleja? Yo Sí. la conozco bien dentro de mi modestia, y en general a una obra tan monumental como es la obra de Wagner, ¿verdad? Sí. Cómo se enfrenta desde el punto de vista musical, como desde el punto de vista humano, cómo dialoga con todo ese trasfondo filosófico que hay detrás de su música, que nunca estuvo ausente desde el principio. Y lo tercero ya es una petición, ¿no? Que es, yo cuando hago la reflexión esa tonta que hacemos todos de qué música me llevaría a una isla desierta, yo me llevaría el preludio de Tristán. Sí. Es mi música. Sí, sí. Y siempre digo que es que en el preludio de Tristán está resumida toda la música de la historia. Para mí lo resume todo. Sí. Y me gustaría que me dieras argumentos para sacarme de ese error y decirme, no, llévate otra cosa. No puedo, porque yo también. No puedo contra... Bueno, muchas gracias por sus palabras. Para mí, de verdad, ha sido extraordinario el poder acercar la música que yo amo tanto a un público que, sobre todo Wagner, hay muchos prejuicios y muchos de ellos son ciertos, pero a mí lo que me importa es la música, lo que me importa de verdad es la música. Segundo, ¿cómo me acerco yo? Os lo voy a decir la verdad, le voy a decir cómo me acerqué yo a la música de Wagner, en concreto cuando tuve que dirigir por primera vez Tristán y Isolda. No encontraba el momento de verdad para ponerme a estudiarlo. Y eso fue un año antes de dirigirlo. Y con la experiencia uno aprende que uno no puede hacer, yo por lo menos, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Esta semana para mí ha sido muy compleja porque este fin de semana yo tenía que dirigir las bodas de Fígaro en Alemania. Y después de la conferencia del miércoles me tuve que ir a Alemania, ensayar las bodas de Fígaro y volver. Lo cual para mí supuso un esfuerzo horroroso. Cambiar de Wagner a Mozart es muy difícil, de verdad. Y sobre todo sabiendo que yo tenía que tocar. Entonces no sabía qué hacer y al final ayer pues, me metí
un día entero estudiando, pero bueno, en la obra esta la había compuesto, ya previamente la llevaba, el Tristán y Isolda lo llevaba mucho tiempo preparando, lo que van ustedes a escuchar dentro de unos minutos. Y la preparación del Tristán y Isolda, pues no encontraba el momento. Y ocurrió que yo iba todo el tiempo con la partitura de Tristán y Isolda a todas partes. Y lo llevaba de verdad a todas partes. Y ocurrió que me fui a China, tuvimos una gira en China y recuerdo que China está muy lejos. Y qué mejor momento aprovechar las 14 horas de vuelo para empezar a leer en profundidad. Y no empecé por el Tristán y Isolda, dije, voy a coger algo que pueda tener que ver, pero no tenga que a lo mejor que ver. Y entonces empecé a leer el libro del I Ching en alemán y lo simultaneaba con la lectura de Schopenhauer y con la lectura del Tristán y Isolda. Y así es como fue durante la larga estancia en China, que fueron bastantes semanas, cómo empecé yo llevo muy mal lo de los viajes transatlánticos, y las noches fue muy inspirador porque al haber estado por la noche leyendo Tristán y Isolda, me ayudó primero a que ese insomnio perenne pues fuese mucho más ameno, y así es como poco a poco le fui, y les tengo que decir la verdad, le fui perdiendo el miedo. Y yo recuerdo el primer día que bajé al foso a dirigir el Tristán y Isolda, era como una sensación indescriptible. Si yo pudiera repetirlo ahora mismo, y de hecho, bueno, voy a dirigir varias veces el año que viene el Preludio o el Tristán, lo voy a dirigir varias veces, es un sufrimiento y una felicidad absolutos. Es algo que no se puede describir con palabras, es algo que uno solamente cuando lo está tocando lo puede percibir, y ojalá todos ustedes lo pudieran percibir, pues, de lo que se trata en estas conferencias. Así que esa es la verdad. Una confesión de director de orquesta a su público que tiene que ver con lo que ocurrió de verdad. Eso ocurrió un año antes del primer ensayo del Tristán. ¿Alguna pregunta más? Si tienen... Sí. Sí. Y la vez pasada había mencionado que había dirigido en Bayreuth. Sí. ¿Del canon qué óperas ha dirigido? Yo en Bayreuth tuve la suerte de que cuando era muy joven me llamaron, hay un festival que el propio Wagner creó, de jóvenes, y a mí me llamaron para dirigir la orquesta del Festival de Jóvenes, lo que nos dio la oportunidad de participar pues también en que los maestros vinieran, de estar en los ensayos en Bayreuth, de tocar, de que por ejemplo, la orquesta que yo dirigí la ha dirigido Telemann, la ha dirigido Pierre Boulez, la dirigió también Esa-Pekka Salonen, y eso me pasó cuando, fíjate, recién casado con mi mujer, y nos pasamos varios veranos en Bayreuth y fue una experiencia extraordinaria. Y la respuesta de cuáles son las óperas que he dirigido, el canon, he dirigido el Tristán y Isolda, evidentemente, el Holandés Errante, la tetralogía, y Parsifal en prácticamente su totalidad en versión concertante. Le tengo que confesar que el Lohengrin es una tarea que me queda pendiente, y la otra sobre la que no he hecho casi ninguna mención es los maestros cantores. Con los maestros cantores les tengo que confesar que me resultan una ópera difícil. Difícil, primero porque tiene unas connotaciones dentro del libreto que yo como descendiente de familia alemana y dentro de lo que el libreto significa, me resulta extremadamente difícil abordarla, y por eso nunca la he dirigido.
Y por eso, como verán, siempre, nunca jamás he mencionado aquí a los maestros cantores. Una cosa que a uno le puede gustar mucho Wagner, pero algo habrá que no me guste de él, creo que también tengo derecho. Pero del resto las he dirigido prácticamente. Y una cosa que sí se me ha olvidado, el día 29 de junio, ya que ustedes hablan de acercar la música de Wagner, dirijo aquí en Madrid con la Orquesta Sinfónica de Madrid, en el auditorio, una versión reducida del Sigfrido sin cantantes, que dura 1 hora y media, y yo he hecho, de ese tipo de versiones he hecho el Tannhäuser, Sigfrido, Ocaso de los Dioses y Parsifal. Y sobre todo para las orquestas de ópera, es muy divertido porque así el público puede ver lo que normalmente no ve. Primero, lo difícil que es tocar Wagner. Es muy difícil. La gente va a las óperas de Wagner, la orquesta se tira 6 horas tocando y reciben el breve aplauso que cuando sale el director. Y eso, cuando la orquesta por fin está en el escenario, ustedes verán la orquesta gigantesca que hace falta para el Ocaso y para el Sigfrido. Verán, ustedes se quedarán sorprendidos. Y lo maravilloso que suena esa música. ¿Alguna pregunta más? Y así yo pasaremos ya a la interpretación. ¿Alguien más? Muy bien. Pues antes de pasar a la breve interpretación, me gustaría dar primero las gracias a todas las personas que han colaborado aquí en este ciclo de conferencias, a Carolina, a Alejandra, a Juan Pujol, a Carlos, a Belén, a Alicia y también al director de la Fundación, especialmente a Rafael Pardo, que me propuso este ciclo de conferencias y para mí ha sido realmente extraordinario el poder acercar a ustedes, a un público tan generoso, la música de Wagner que, como comentábamos, yo amo con pasión y espero que ustedes también hayan podido acercarse de una manera diferente a esa música tan extraordinaria. Lo que voy a tocar ahora nunca se ha hecho, es unir el preludio del Tristán y Isolda con el preludio del tercer acto más la muerte de Isolda. Son los momentos más importantes. Preludio, dolor de Tristán y muerte de amor de Isolda. Para mí, no sabía cómo terminar las conferencias y creo que como tienen que terminar es con la música de Wagner. Creo que es lo que procede. Así que espero que disfruten y vamos a ir poniendo unas imágenes mientras suena la música. Así que muchas gracias y espero que disfruten del